Gloria a Dios. Tenemos antes de compartir la palabra, vamos a compartir un video de lo que Dios está haciendo también, ¿verdad? Entonces, ahora van a apagar las luces para que se vea bien, está atento. Esto ocurrió hace una semana, este martes pasado. Presentaros a Sarai. Este martes, en nuestro culto de oración y milagros, Sarai pudo recibir el suyo, que fue una liberación. Sarai, ¿quieres contarnos qué sucedió el martes? Amén, bendiciones. El martes, ¿verdad? El pastor, mientras estaba predicando, y luego le hizo el llamado para pasar, si alguien quería recibir liberación o sanidad. Mientras el pastor estaba predicando, tenía la necesidad de querer pasar, pero había un campo de batalla en mi mente, el cual no me permitía pasar hacia adelante, porque pensaba que por estar en una relación con Dios, o porque yo me sentía íntima en mi pensar, que no era necesario pasar. Luego, pues recuerdo que pasé hacia el frente y la pastora me preguntó que por qué quería renunciar. Yo le dije que no era para renunciar, que yo quería pedir oración para que Dios ordenara mi vida y pedir oración por mi relación, que estaba en hogar con una pareja y pues no estaba casada y que quería casarme. Entonces ahora paso a la pastora para que... Ok, no hay problema, Sarai. Lo que recuerdo perfectamente cuando me hiciste esa petición de oración, que sentí muy claramente el Espíritu Santo que a donde me direccionaba es que realmente había ahí un lazo del alma con este chico, un apego emocional, que era un lazo del alma demoníaco que te estaba impidiendo crecer en el Señor y te estaba impidiendo realmente avanzar en el reino de Dios, ¿no? Te tenía ahí estancada, detenida. Entonces, recuerdo que lo que te dije fue, ok, vamos a orar para que él pueda conocer a Cristo, pero a donde me dirige el Espíritu Santo es que has de renunciar, realmente has de renunciar a este lazo emocional, a este apego del alma. Cuando mencioné que habías de renunciar, ¿qué comenzó a suceder? Bueno, yo recuerdo que quería renunciar, pero no podía, y como que había algo, ¿verdad? Un mal espíritu que se estaba manifestando, había mucha tensión, como un campo de batalla, y quería renunciar, pero no podía. Recuerdo que tu cuerpo ya empezó a sacudirse de un lado a otro y que intentabas hablar para renunciar, pero no podías. Intentabas, hacías toda la fuerza, gesticulabas con tu cara y no podías tirar a renunciar. Hacia donde el Señor nos guió en ese momento, ¿verdad? Que tu cuerpo seguía sacudiéndose y querías renunciar, me iba mostrando otras cosas a las que también tenías necesidad de ser ministrada y renunciar a ellas, y a esas demás cosas no hubo problema, podías hablar y podías renunciar. Y vale, estabas ahí quebrantada, pero renunciabas sin problema. Cuando volvía a decirte que renunciaras al apego emocional, otra vez tu boca quedaba atascada, no podías, tu cuerpo más se sacudía, cuanto más mencionaba eso, más se sacudía. Y recuerdo que hubo un momento, no sé si lo recuerdas tú o escuchabas tú esas palabras en tu interior, en tu mente, pero hubo un momento que el Espíritu habló por tu boca y dijo, no la voy a dejar porque no quiero que sirva al Señor. Ahí fue cuando me di cuenta que había algo más fuerte. ¿Tú recuerdas haber escuchado esa voz en tu interior? Amén, amén. ¿Lo recuerdas? Recuerdo ese momento y había un temor y esa lucha, ¿no? De que yo quería, pero sentía algo muy fuerte que no me dejaba. Ok. Ahí fue cuando hice silencio y pregunté a la persona del Espíritu Santo, aquí hay algo más fuerte, muéstrame qué es. Y entonces escuché la palabra pacto. Entonces te hice volver en sí llamándote por tu nombre y te pregunté que si había algún pacto o alguna brujería. Tu respuesta... Pues mi respuesta fue que no, que yo personalmente no, pero que en mi familia sí habían hecho pactos y brujería. Ok, y solo para enseñaros a todos la importancia, ¿verdad?, de ser dirigidos por el Espíritu Santo y en cuanto a lo que Él dirige, realmente obedecer y renunciar. La renuncia es una de las llaves más importantes para recibir liberación, porque le estás diciendo al enemigo, no, yo me arrepiento de esto, yo me desprendo de esto, yo suelto esto, tú ya no tienes más autoridad legal en esta parte de mi vida, ¿no? Entonces, cuando renunciaste a esos trabajos de brujería o acuerdos que se pudieran haber hecho en un pasado por parte de la familia y tomé autoridad en cuanto a esa dirección, fue cuando ya
empezaste a toser y a vomitar y pudiste renunciar ya así con tu boca a ese apego emocional, a ese lazo demoníaco del alma. Entonces, bueno, la liberación ya fue completa, ¿verdad? En ese momento. También fue algo glorioso, la verdad, porque sentí paz. Incluso al siguiente día yo me desperté físicamente, mi cuerpo cansado y todo, pero sentí como que había despertado de un sueño realmente. Sentí como que se quitó una venda de mis ojos y yo pude hablar con la persona con la que estaba y todo fue dirigido bajo la voluntad de Dios porque hubo paz para hablar de mi persona y realmente sí sentí como que sí me desperté de un sueño y pues yo los invito a todos a seguir adelante y cualquier cosa que sientan en su corazón, pues tener la valentía para esforzarse y pues poder dar ese paso, ¿no? Porque hay cadenas que se rompen y pues nosotros quizás no sabemos, pero Dios hace cosas poderosas. Por tiempo Sarai no conseguía desprenderse de esta relación que la estaba alejando de la voluntad del Señor y como bien habló ese espíritu por su boca, no quería que ella sirviera al Señor. Y detrás de esta liberación, Sarai, sentiste paz y esa valentía para poder romper con esta relación y decirle sí al Señor. Es un precio grande que has pagado, es un sacrificio y ahora tienes que esperar todas las bendiciones del Señor. Y la primera que te ha venido ya ha sido una restauración también en la relación con tu mamá, ¿verdad? Así que damos gloria a Dios por ello y invitaros a todos los que escucháis a, como decía Sarai, el Señor nos ha llamado a ser libres, tenemos que ser valientes y tenemos que reconocer esas áreas. ¿Cómo las reconocemos? Porque nos dominan, te dominan. Quieres ser libre de algo, quieres dejar ese hábito, quieres dejar una relación que no es de Dios, quieres dejar hábitos que no son buenos, pero no lo consigues. Sientes que te domina. Si es ese caso, necesitas libertad. Y el Señor nos ha llamado a ser libres. Que Dios os bendiga. Buenas tardes. Ok. Gloria a Jesús, amén. Gloria a Jesús, que un alma ha sido libre. Aleluya, aleluya. Quiero añadir a esto porque lo hemos hecho así porque Sarai está trabajando hoy, no podía estar aquí y también para que salga por las redes sociales, pero añadir cómo Dios trabaja, qué grande es nuestro Dios, que cuando terminó esa liberación y ella ya ahí vomitó, lo soltó todo, detrás de eso cayó hacia atrás, comenzó a hablar en lengua, se puso de pie, empezó a saltar de gozo, empezó a profetizar en el aula, aquello fue tremendo, poder de Dios había ahí. Y deciros cómo vino el fruto de esa liberación, porque necesitaba ser libre, me pidió oración para que el chico se pusiera de acuerdo con ella y se casaran, porque no estaban en orden delante de Dios. Y el Espíritu Santo me dice, no, no es mi voluntad, y hay un lazo del alma que se tiene que romper, y es demoníaco. Y gloria a Dios, así fue, se rompió. Y tremendo, porque la relación con su mamá estaba tocada por todo esto, porque su mamá es creyente. Y le digo, si tomas la decisión, Sarai, tienes dónde ir. Tengo mi mamá, pero la relación no está bien. Vamos a orar en este momento, el Señor va a obrar. Sale por la puerta de la iglesia y su mamá había venido justo en ese momento y le dice, Sarai, he venido para que nos tomemos un café juntas. Se sientan a hablar, Sarai le cuenta todo y dice su mamá, las puertas están abiertas. Al día siguiente, la misma noche, habla con el chico se le manifiesta y le dice, con otra voz, Sarai, yo no voy a ser libre, ja, 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 y empieza a reírse en burla. Realmente había algo ahí diabólico que tenía que ser roto. Al día siguiente armó su maleta y se fue con su mamá. Aleluya, Sarai ha sido libre. Gloria a Dios. Aleluya. Hay cosas que no entendemos. Se nos escapan el entendimiento. Porque como usted y yo, como yo, pues hay cosas que no comprendemos. Pero hay un texto que dice que la sabiduría de Dios es justificada por sus obras. Hay cosas que ocurren. Hay libertad de personas. ¿Puedo entenderlo o no puedo entenderlo? Escucha bien, nunca lo va a entender todo.
Nunca lo vamos a entender todo. Pero Dios está obrando y Él obra, importante entender esto, no a tu manera ni a la mía, sino a la suya. Él obra a su manera. El fruto siempre es el mismo. Libertad, sanidad, salvación y la gloria para Él. Ese es el fruto, pero es lo que queremos ver. Amén. Amén. Pues vamos a compartir la palabra y quiero compartir una extensión de lo que estuve compartiendo el martes. El martes nos quedamos un poco ahí y es una extensión, es una extensión o una parte amplificada de lo que el martes compartimos, porque muchos no pudiste venir, no estuvisteis, algunos quizás lo habéis visto por YouTube, pero vamos a amplificar un poquito lo del martes, porque creemos, y así Dios nos está ministrando como pastores, que Dios quiere traer libertad, una verdadera libertad, ¿verdad?, a la iglesia, al creyente, para que ocurra lo que hoy estamos experimentando y aún más, y para que aquel que viene por primera vez venga, ¿verdad?, y sea libre completamente, porque es lo que Dios nos ha llamado. Jesús dijo que Él ha venido para traer vida abundante, ¿verdad? Y si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Y vamos a empezar simplemente rápidamente haciendo entender, como decíamos el martes, un primer repaso de esto, de que somos espíritu, somos alma y somos cuerpo. Ese es lo que creemos, lo que dice la palabra. 1 Tesalonicenses 5:23, y el mismo Dios de paz os santifique por completo todo vuestro ser. O sea, el mismo Dios de paz os santifique no una parte, sino por completo. Y ahora dice, para como una manera de redundar en esto, todo vuestro ser. Y ahora enfatiza espíritu, alma y cuerpo. Sea santificado por completo todo vuestro ser, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Así que aquí vemos palabras claves: completo, todo y todo vuestro ser. Y esta es la columna vertebral de la doctrina que creemos, de que somos espíritu, alma y cuerpo. Y decimos doctrina porque hay otros que piensan, otras corrientes que piensan que no, que solamente somos dicótomos, somos dos partes nada más. Pero no, aquí la Biblia lo expresa una y otra vez. Hebreos 4:12 dice: la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, y discierne, dice, las intenciones y los pensamientos del corazón. Entonces vemos como aquí también, ¿verdad?, lo describe. Y de hecho la palabra partir el alma y el espíritu en realidad originalmente se traduce como separar el alma, o lo que es del alma y del espíritu. Así que tenemos un cuerpo. ¿Cuántos tienen un cuerpo? ¿Verdad? Espero que tengas el cuerpo aquí, ¿verdad? ¿Cuántos tenemos un alma? Tenemos un alma y tenemos un espíritu. Entonces, el cuerpo es la parte física, es el envase, ¿verdad? Nos permite interactuar unos con otros con el mundo físico. Comemos, tocamos, nos abrazamos, y gloria a Dios por ello, ¿verdad? Porque podemos tener comunión unos con otros, con el cuerpo, evidentemente. No es te alabo con mi alma o te abrazo con mi alma. Bueno, está bien, ¿verdad? Con todo el alma, es una expresión. Pero el cuerpo nos permite disfrutar uno de otros, comer, disfrutar, vivir y respirar. El alma es la psiquis, es la esencia de nuestra personalidad. Es lo que eres tú en sí, ¿no? Tu carácter, tu personalidad, tus emociones, tu voluntad, tu intelecto, nuestra autoconciencia, es el alma. Y luego está el espíritu, el neuma, que es, ¿verdad?, lo que nos permite, no diferente del resto de la creación, nos permite tener comunión con Dios. Y es en el espíritu, piensa como esto, ¿verdad?, que somos un ser con 3 habitaciones. Pues en la habitación del espíritu, en el espíritu vive el Espíritu Santo. ¿Dónde mora el Espíritu Santo? En tu espíritu. Ahí donde vive. Es como cuando Pablo, ¿verdad?, decía que somos templo de Dios. Somos templo de Dios, dice Pablo, y de alguna manera se parece también al tabernáculo que levantó Moisés, dirigido por Dios. El espíritu es el lugar santísimo, nacemos de nuevo, nuestro espíritu es sellado, dice Efesios 1:13, es sellado por el Espíritu Santo y unido al Espíritu Santo de Cristo. Allí en nuestro espíritu tenemos luz absoluta, vida, y un demonio no puede entrar donde está el Espíritu Santo. Eso lo tenemos claro. El Espíritu Santo mora en nuestro espíritu y un demonio no puede entrar donde está el Espíritu Santo. Ahora, tenemos un alma y tenemos un cuerpo, sería el lugar santo y el atrio del tabernáculo.
el Espíritu Santo vive en el espíritu del hombre regenerado. Este tiene otras áreas como el alma, la mente, la voluntad, las emociones, el cuerpo, que puede ser que no estén sometidas por completo al dominio de Cristo. Y ahí, ¿verdad?, debemos examinarnos. Mi espíritu le pertenece a Cristo, mi vida le pertenece a Cristo, el Espíritu Santo ha venido a mí, a mi espíritu, me ha dado vida, he nacido nuevo, soy salvo, pero en la mayoría de ocasiones salvo, pero atado, sigo atado a cosas que no les he entregado el dominio a Cristo, o que no solo he entregado, sino que no puedo, es algo que es más fuerte que yo, sigo siendo salvo. No estamos hablando de salvación, estamos hablando, ¿verdad?, de dominio en el alma y en el cuerpo, en la voluntad, en las emociones. Ahora vamos a ahondar un poquito más en eso para que lo entienda. El Espíritu Santo mora en el Espíritu. Pablo dice que el que se une al Señor, un espíritu es con Él. No dice un alma es con Él. No dice un cuerpo es con Él. Un espíritu es con Él. Así que entendemos que el Espíritu Santo mora en el Espíritu, en nuestro espíritu. Luego vemos también el testimonio interno, Romanos 8:16, que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿A quién le da testimonio el Espíritu Santo? A nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Así que no es a nuestra alma, no es a nuestras emociones que un día pensamos que sí, otro día que no al cuerpo, sino a nuestro espíritu. Y luego Efesios 3:16 nos dice que para que os dé conforme a la riqueza de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Y el hombre interior es un término que usa Pablo para referirse al espíritu del hombre, del ser humano. Ahora, si el Espíritu Santo habita en nuestro espíritu, ¿puede un creyente ser atormentado, influenciado, oprimido por el enemigo en su alma, en su cuerpo? Como hemos visto, el testimonio de Sarai no es el único. No solo es el único aquí en esta iglesia, más personas aquí en esta iglesia, gracias a Dios, han sido libres. Ataduras fuertísimas en su alma, salvas, pero atadas. Salvas, pero oprimidas por el enemigo en un área de sus vidas. Recordar que el apóstol Pablo nos exhorta que todo nuestro ser, espíritu, alma, cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de Cristo, sea santificado por completo. No tengo que solamente tener tiempo de adoración con el Señor, adorándole en espíritu y en verdad, sino cómo está mi alma, cómo están las heridas del corazón, cómo están los traumas que viví aún cuando era que pequeño. Traumas, falta de perdón, rencor, rencillas, envidias, dolor ahí, relaciones rotas, situaciones que no puedo sobrepasar, que no puedo vencer. Es dominio. Si no tengo el dominio, si Cristo no tiene el dominio por completo, la pregunta es, ¿quién tiene el dominio? Porque ni tú y yo lo tenemos a veces. El problema es que lo hemos perdido nosotros. El Espíritu Santo no te toma y de repente no te vuelves ahí, como que no entiendes nada, no sabes nada, estás inconsciente. No, Él respeta nuestra voluntad. De hecho, lo que hace Cristo es darnos libertad, nos da libertad, nos quita del pecado, de la esclavitud del pecado, nos da libertad y nos entrega esa libertad para que en libertad decidamos si le servimos o no. Él no impone, Él no obliga. Entonces Él quiere tomar el dominio completo de todo nuestro ser para disfrutar, para vivir, experimentar la verdadera libertad. Y en nuestro espíritu somos salvos porque Él viene a morar. Pero hay áreas en nuestra mente, en nuestras conductas, hábitos que hemos ido tomando a lo largo del tiempo, que se han convertido, ¿verdad?, en fortalezas y no podemos terminar de dominarlas. Y alguien más tiene el dominio. Y evidentemente, cuando hablamos de miedo, temor, angustia, cuando hablamos de pecados, evidentemente no es el espíritu el que tiene el dominio, ni tampoco lo tienes tú, porque no puedes dejar de temer, no puedes dejar de pensar en eso, no puedes dejar de practicar eso, así que ni tú lo tienes, ni lo tiene el Espíritu Santo. La pregunta es, ¿quién lo tiene? Estoy intentando que entiendan, ¿vale? Si entendemos que el Espíritu Santo habita en nuestro espíritu, y que además tenemos dos partes más, dos habitaciones más independientes, aunque conectadas unas con otras, esto nos ayuda a resolver esta cuestión tan controversial y tan poco enseñada
¿Y por qué no se enseña sobre esto? Por tabú. Porque pensar o testificar o llegar a confesar como Sarai o otras personas de que había algo en mí que me dominaba, incluso hablaba por mi boca cuando se manifestaba, está relacionado con culpa, con vergüenza. Este era creyente, madre mía, y resulta que estaba atado a la pornografía. Este era creyente y resulta que estaba pensando en el suicidio. Y está relacionado con la culpa, la vergüenza. Por eso muchos creyentes, la mayoría, no se atreven a confesar luchas que están en su interior. Por vergüenza, por temor, por el miedo, por el juicio. De creyentes inmaduros que no ven con los ojos de Dios ni con la compasión de Cristo. Y pasa alguien confesando su pecado. No puedo dejar de pensar en suicidio. Tengo algo de lujuria que no puedo vencerla. Estoy casado, estoy enamorado de mi esposa, pero no puedo dejar de pensar en la lujuria, en la pornografía, etc. ¿Quién va a confesar ahí? Porque los creyentes más santos que él, o si este servía, si este era ujier, si este servía a Santa Cena, si este tocaba la guitarra. Eso está asociado con culpa, con vergüenza. Y es una mentira de Satanás. La culpa la clavó Jesús en la cruz del Calvario. Y Él nos ha llamado a libertad. Y el que esté libre de pecado, el que tire la primera piedra. Y como no nos atrevemos a confesarlo por la culpa que está asociada, por el tabú, por la falta de enseñanza, el enemigo se frota las manos y tiene muchos creyentes que aman a Dios con todo su corazón y los mantiene atados. Y son creyentes que aman a Dios con todas sus fuerzas. Pero ¿saben qué? No pueden servir a la iglesia. No pueden desarrollar los dones que Dios les ha dado. No pueden salir a evangelizar. Lo he escuchado así de veces. ¿Cómo voy a evangelizar yo? ¿Cómo voy a pasar a un altar si sé que luego voy a volver a lo nuevo, a lo de siempre? Atados, creyentes atados. Y Dios quiere traer libertad, hermanos. Lo está haciendo. Pero Él cuenta contigo, conmigo. Por eso dice Oseas, mi pueblo fue destruido porque le faltó el conocimiento. Mi pueblo fue destruido porque le faltó el conocimiento. Ahora, ¿cómo puede ocurrir esto? Que la vida, el alma, el cuerpo incluso de un creyente pueda ser atormentado, oprimido por el enemigo. Efesios 4:27 dice, ni deis lugar al diablo. Más claro que Pablo lo ha dicho, no podría decirlo nadie más. Ni deis lugar al diablo. Está hablando, la palabra lugar, la palabra topos en griego, está hablando de darle lugar, espacio, posición, casa, oportunidad, y aún más se traduce como jurisdicción. O sea, le das dominio de gobierno en un área. ¿Qué es la jurisdicción? Lo entendemos a términos, ¿verdad? Yo no soy muy de esas cosas, pero a términos judiciales, policiales, cuando una autoridad tiene jurisdicción en una zona, pero en la otra no. Ahí no puede operar, ahí no tiene gobierno, ahí no tiene autoridad, pero aquí sí. Entonces no le des lugar al diablo, no le des jurisdicción, no le des dominio sobre una parte de vuestra vida, es lo que está diciendo Pablo. No le deis lugar al diablo. ¿Quién le da lugar? La persona. La persona le da lugar al enemigo. Y no siempre tiene que ser por un pecado. No siempre es por un pecado. Pero aún si fuese un pecado, a libertad nos ha llamado el Señor. A arrepentirnos, ¿verdad? Y apartar eso de nuestra vida y ser libres. Pero no siempre es por un pecado. Traumas, miedos, situaciones, experiencias vividas. Viendo una película. Hay gente que ha sido atada por el Satanás viendo una película. Lo hemos visto con nuestros ojos. Lo hemos sabido. Hay áreas en nuestra vida que no le hemos entregado al dominio de Cristo. Lo que he dicho antes, la vergüenza, la timidez, ¿cómo lo voy a decir? Recuerdo un joven una vez, yo tendría 24 años, 24 o 25 años tendría yo, más o menos, un joven en una iglesia en la cual yo nunca había predicado. Prediqué en un retiro de jóvenes y un joven, había muchísimos jóvenes allí. Estoy completamente convencido que muchos tenían el mismo problema que él. Y un joven de unos 13, 14 años vino después de 13, 14 años, imagínense. Era un preadolescente, no había madurez en él, aparentemente. Y este joven vino con un ungido después, no me conocía, me dijo, yo tengo un problema con la pornografía. Yo quiero ser libre, me dijo.
Yo no lo conocía. Le pedí, creo recordar, hace muchos años, pero creo que le recordar que hablé con el líder de jóvenes o algo, y total que yo ya me congregaba en esa iglesia. Un año entero estuve con él, semana tras semana. Semana tras semana. Un joven que amaba a Dios con todo su corazón, y después de un año fue libre completamente. Y hoy día está sirviendo al Señor, está copastoreando una iglesia, está encendido, está motivado, pero él tuvo que dar ese paso y decir, necesito ser libre. Esto no se trata de culpa ni de vergüenza, se trata de deseo, deseo amar a Dios, deseo servirle a Él, y quiero ser libre, no quiero que nadie más tome el dominio de mi vida, sino solamente Cristo. Entonces, siempre se nos ha dicho que un creyente no puede tener nada, ningún espíritu inmundo, aunque sea en su alma o en su cuerpo. Así que tenemos una gran cantidad de creyentes en las iglesias que son salvos, pero están atados en algún área en su vida. Entonces tenemos la teoría que nos han contado, pero en la práctica hay algo que no encaja. Y resulta que incluso cuando ministramos a ciertas personas creyentes que han dado fruto, se manifiesta ahí algo que necesitan ser libres. Lo he visto con mis ojos. No me lo han contado, no lo he visto en un video de YouTube. Como decía el martes, lo he visto a personas que ministrándole alabanza. Una mujer de Dios tremenda. Sé que era salva. Sé que había nacido de nuevo. Sé que Dios la estaba usando en ese ministerio y la sigue usando hoy día. Y de repente, delante de mis ojos, comenzó a manifestarse. Y tenía que llevarla, no yo, era un jovencito en ese momento. Los ministerios la llevaron libertad. No estamos hablando de que estaba poseída. ¡Wow! No. Había un dominio en su vida. Que de alguna manera, yo no sé la historia, me interesa, pero de alguna manera Satanás encontró una puerta abierta y entró. Y dominó esa parte de su vida. Y en un momento dado de la presencia de Dios, salió. Se manifestó. Como decía el martes, yo mismo, siendo creyente, ya había nacido nuevo, nací de nuevo en el año 96, sé que nací de nuevo. Si usted si supiera dónde Dios me sacó, sé que nací de nuevo. Hubo un cambio radical en mi vida. 2 años ya mi vida entregada a Cristo. Me fui al seminario a prepararme. Estaba experimentando un avivamiento. Ya había sido bautizado en el Espíritu Santo, experimentando un avivamiento en el seminario. Y fui a un lugar donde oraron por mí, simplemente para despedirme, porque me iba al día siguiente de nuevo al seminario. Y caí al suelo. Y yo solo recuerdo que cuando caí comencé a gritar con todas mis fuerzas. Yo soy una persona extremadamente, o era sobre todo antes, ahora no lo soy en el nombre de Jesús, pero antes era extremadamente tímido. El extremo. Y me comencé a gritar con todas mis fuerzas. 2 horas estuve gritando en el suelo. Y yo solo sé que mientras gritaba, y cada grito que yo pegaba, notaba literalmente como una mano invisible entraba en mi estómago y arrancaba algo. Y pegaba otro grito y la mano entraba y arrancaba algo. Durante 2 horas, yo no sé lo que salió de ahí, pero salieron a unos cuantos. ¿Era creyente? Sí. Salvo, pero atado. No estoy hablando de pecados. Cristo perdonó todos mis pecados. Cuando yo me entregué a Cristo, Cristo perdonó todos mis pecados. Pero hay jurisdicción. Y hay cosas en la vida del creyente, aun cuando es creyente, que a veces sin ser conscientes, es un poco difícil, pero conscientes, pero que no lo queremos, pero le damos lugar al enemigo. ¿Y sabe cuál es el problema? El problema es que no vemos el pecado como es en realidad. Yo creo que ese es el problema. Yo estaba meditando en esto y digo, yo creo que el problema es que no vemos el pecado como realmente es. Vemos el pecado como fallos, como que hemos fallado un poco a Dios. Y el enemigo y el mundo espiritual lo ven como un pecado, y sobre todo un pecado no confesado, por el miedo, por lo que dirán. Es una puerta a Satanás. Y él entra y destroza. Ata, oprime, matrimonio, familia, jóvenes, hombres y mujeres. Oprime. Y a veces en el cuerpo, con enfermedades. No todas las enfermedades son del diablo en el sentido de que son espirituales. No, Jesús sanó a personas. Esta mañana estaba leyendo
sordo, mudo, ¿no? Lo sanó y fue libre. Personas que estaban enfermas, lo sanó. Una mujer encorvada, como lo veremos ahora, la sanó. Hay enfermedades que están asociadas a un espíritu, no todas, pero a veces se manifiesta en el cuerpo. Entonces Pablo está diciendo, no deis lugar al diablo. Y en el versículo 4, capítulo 4, 17 de Efesios dice, menciona algunas cosas que le dan posición, territorio al diablo. Y habla de andar, actuar, pensar, ocuparse como quienes no tienen a Cristo, sin pensar en las consecuencias de que hay un mundo espiritual. Habla de tener una mente vana, inútil, depravada, pensamientos frívolos o criterios equivocados, es a los que se refiere. Una persona que está continuamente con pensamientos frívolos, pensando mal, eso lo ha dicho por esto, eso lo ha dicho por otro, en juicios en su mente. Puerta abierta a Satanás. Así de en par en par. Aparte de que la mente es el campo de batalla del enemigo, los pensamientos, ¡pum! Ahí está el enemigo para poner ahí un huevo de serpiente para que eclosione y empieza a ver a tu mente. ¡Pum, pum, pum! Le va a dar lugar. ¿Saben? Y ahí ya hay niveles de dominio. Cuando tú vas dando cada vez más dominio y al final ya, si tu ojo está en tinieblas, todo tu ser está en tinieblas. Dice la Biblia. Habla de un entendimiento entenebrecido, aquí en Efesios 4, un pensamiento oscuro donde todo se juzga, todo se malinterpreta o se tuerce, Efesios 4, 18. Habla de una ignorancia que nos hace estar lejos de la vida de Dios. No nos permite disfrutar de lo que Dios está queriendo hacer. Habla en Efesios 4, 19 de una dureza del corazón, perder la sensibilidad, que significa quedar apático. Habla de lascivia, habla de toda clase de impureza. Todo esto en el contexto de no le deis lugar, jurisdicción, dominio al diablo. La lascivia no es solamente un pecado. La lascivia no es solamente un pecado. El adulterio no es solamente un pecado. La fornicación no es solamente un pecado. El haber consultado alguna vez a alguien para que te lea la mano, las cartas o el tarot, lo que sea, no es solamente un pecado. Es una puerta así de grande para que Satanás tome dominio en tu vida, en tu alma, y te oprima. Y no saldrá a menos que tú se lo digas, alguien orará por ti, y tú renuncies a lo que tú aceptaste. Si algo es el enemigo, lamentablemente, es que es muy legal. Él es muy legal en ese sentido. Y él toma autoridad donde se le permite entrar. Dureza de corazón, sensibilidad, quedar apático, lascivia, toda clase de impureza. 1 Corintios 6:16, el que se une a una ramera, un cuerpo es con ella, dice Pablo. En las relaciones ilícitas, fuera del matrimonio, pecado, y más si hay personas que han tenido diferentes relaciones acostándose con uno con otro, es una autopista de demonios, entrando y saliendo de tu cuerpo. Lo que hay en un hombre, lo que hay en una mujer, así de claro. Y si no hablo con personas que trabajan en este área de prostitución, de mendigos, de cosas, como tienen que ministrar en muchas ocasiones, la mayoría, liberación de personas, liberación, por lo que hay. Relaciones fuera del matrimonio, pornografía, lascivia, temores, miedo a la muerte, pensamiento de derrota, de suicidio. 1 Corintios 10, 19, 21, Pablo asocia la idolatría con el culto a los demonios. Lo asocia ahí. Los que sacrifican a los ídolos no es a Dios, sino a los demonios, dice Pablo. Y lo enfatiza una y otra vez, a los demonios. La idolatría está asociada con esto. Toda clase de adivinación, el curanderismo que es tan popular, o ha sido muy popular en España durante tanto tiempo. ¿A quién íbamos a nuestras abuelas, a nuestras madres? ¿A quién iba? Al curandero. El médico estaba allá, la quinta estaba... Oh. El curandero lo teníamos ahí. Iba al curandero. Oye, parece que me ha curado. Pero luego habían ataduras, temores, miedos, ansiedades, depresión, otras cosas que salían. No es de Dios, es del diablo. Curanderismo, adivinación, hechicería. Son pecados que abren puertas, le dan jurisdicción al diablo. Dominio para gobernar áreas de nuestra vida que se manifiestan en ataduras, vicios, enfermedades, maneras de pensar. Se asombraría de la cantidad de creyentes que luchan con algunas o muchas de estas cosas cada día. Que han perdido el dominio en algún área de su cuerpo, de su mente o de su alma. Que tienen que luchar en silencio, porque como he dicho, esto se asocia con culpa. ¿Qué has hecho para hacer eso? ¿Qué hemos hecho tú y yo para merecer la gracia de Cristo? Nada. Somos pecadores, ¿verdad?
Aquella mujer que fue sorprendida en adulterio. ¿Cuál es el espíritu religioso? Señor, ¿tú qué dices de esta? Porque la ley manda apedrearla. Eso era el espíritu religioso. Una mujer sorprendida en adulterio. Y Jesús dijo, yo no te condeno, pero no peques más. Pero tienes que decidir no pecar. Tienes que decidir cerrar la puerta al enemigo. Y ahora quiero tocar un pasaje muy interesante. Marcos 7:24, acompáñame, Marcos 7:24. Levantándose de allí, Jesús se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y entró en una casa y no quiso que nadie lo supiera. Pero no pudo esconderse, porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, subraya esa frase, un espíritu inmundo, que tenía, no era una enfermedad, era un espíritu inmundo. ¿Saben que en los tiempos de Jesús eso era más normal de lo que creemos? Aparece muchas veces en la Biblia. La gente nos asombraba. Los fariseos ministraban también a su manera, intentaban hacer una especie de exorcismos también. Era algo normal también, aunque no tenían mucho éxito, pero por eso se sorprendían que Jesús lo hiciera con tanta autoridad. Una mujer que tenía un espíritu inmundo. Luego que oyó de él, de Jesús, vino, se postró a sus pies. La mujer era griega, sirofenicia de nación, y rogaba, este es el ruego, la petición de esta mujer a Jesús, que echase fuera de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo, atento a esta frase, Jesús le dice, deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar, ahora pongo en negrita y en subrayado, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. O sea, la mujer le está rogando a Jesús que eche fuera al espíritu inmundo que está en su hija. Jesús, en un contexto donde se está hablando de liberación y de un demonio que tiene tomada la vida de esta persona, de esta niña, no dice nada más. No habla de como el demonio gadareno, no habla de ese joven, dice que desde niño el demonio lo echaba al agua, al fuego. No está hablando nada de eso. Dice que tenía un espíritu inmundo que atormentaba, oprimía, como dicen en otras versiones, otros evangelios. Pero Jesús, en un contexto de liberación, le dice que este pan de liberación que tú me estás pidiendo a mí, le dice, es para los hijos. Y aquí se nos crea un cortocircuito mental. Porque siempre hemos escuchado que la liberación es para el que está ahí fuera, que no tiene a Cristo. Difícilmente alguien sin Cristo y que no quiere a Cristo para nada va a ser liberado. Difícilmente. Dios puede hacerlo y lo quiere hacer. Pero cuando ya el Espíritu Santo está morando en tu interior y Cristo ha muerto por tus pecados y tú lo has aceptado, sin Cristo tú no puedes ni ser ni sano, ni libre, ni nada. Pero en Cristo ahora tengo dominio, tengo poder y autoridad. Y el Espíritu Santo que está dentro de mí, que revela ese pecado, esa puerta que le ha abierto al enemigo, y me da libertad en el nombre de Jesús, como lo estamos viendo hoy día. Como lo estamos viendo. Podríamos pensar, esto no, seguro que esto es de Dios. Pues como dijeron los fariseos cuando encerraron a Pedro y a Juan en la cárcel, los azotaron, diciendo no prediqué más en este nombre. Pero se reunieron y dijeron, ¿qué vamos a hacer? Porque señal evidente han hecho. Señal evidente es, no podemos negarlo. Lo ha curado. ¿Qué vamos a hacer? En lugar de abrirse y decir, oye, pues ¿no será que verás ese Jesús de Nazaret y está sanando enfermo? Vamos a intentar oponernos a él. Maestro, le dicen en una sinagoga, hay un hombre con una mano seca. ¿Está permitido sanar en sábado? Creían, sabían que pues, Jesús podía sanar. Y les importa más el sábado que el hombre enfermo. Espíritu de religiosidad. Empieza a mirar, seguro que esto no lo entiendo yo. Pues a las pruebas me remito. No solo aquí. En una campaña de Carlos Anacondia que se celebró en Francia hace unos años, pusieron una de las carpas más grandes del mundo
para la liberación, no para la campaña era fuera. La carpa era, yo he estado dentro de la carpa de liberación, no siendo liberado, gracias a Dios, ya era libre, pero nos metieron para aprender como parte de nuestro entrenamiento y ahí nos sentamos, pero en Francia pusieron la carpa más grande, una de las más grandes del mundo, para capacidad de 5.000 personas, para ser la gente que se manifestaba, iba a ser libre. Ahí estaban los pastores allí en esa carpa, preparados con sillas, todo, para ministrar. Lo curioso fue que la mayoría de las personas que entraron en esa carpa para ser liberadas eran creyentes, nacidos de nuevo, incluso pastores. ¡Wow! Incluso pastores. No estaban poseídos endemoniadamente, pero habían áreas en su vida que luchaban con la pornografía, con la lascivia, con el engaño, con las finanzas, que no podían soltar. Y fueron libres en el nombre de Jesús. Entonces yo creo que como creyentes, yo por lo menos le digo al Señor como salmista, examíname, oh Dios, y mira si hay camino de perversidad en mí. No tengo la menor duda de que soy salvo, hijo de Dios, y que tengo al Espíritu Santo. Por supuesto que sí. Pero si hay una área en mi vida donde no le glorifica a Cristo, lo suelto en el nombre de Jesús y renuncio a eso para que Cristo tome el control absoluto de mi vida. Que Dios haga lo que tenga que hacer. Jesús, en ese contexto de liberación, le dice que este pan, el pan de la liberación, no es para los perrillos, sino para los hijos. Y Pablo, hablando a la iglesia, hablando a los creyentes en Éfeso, les dicta algunas cosas que deberían hacer en el mismo contexto de Efesios 4, cuando habla de que no le demos lugar al diablo y habla de esa mente corrupta y de esa vida fuera de la vida de Dios. En Efesios 4:22 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, en cuanto a la vida que antes tenían, antes de tener a Cristo, en cuanto a la manera en cómo se comportaban antes que no tenían a Cristo, despojaos del viejo hombre que está viciado. Y curiosamente usa un término aquí que es despójate tú. Pablo usa mucho ese término. Romanos 12, transformaos, Señor, transfórmame. ¿Cuánto hemos orado así? Y Pablo dice, transformaos vosotros por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y Pablo, en ese contexto de pecados que pueden dar lugar al diablo, dice, en cuanto a la vana manera de vivir que antes tenían, la pasada manera de vivir, lo que antes practicaban, despojaos, quítate como esa ropa del viejo hombre, que significa deséchalo, aléjalo, sepáralo de ti. Y luego sigue diciendo, en el mismo contexto, desecha la mentira, la falsedad, la falta de verdad, la autenticidad. Y luego sigue diciendo, quitaos de vosotros, tú quítate de vosotros toda amargura, quítate la ira, quítate el enojo. Pero está diciendo a la iglesia en Éfeso, quítatela de en medio, deséchala. Y nosotros vamos al Señor y Dios puede hacerlo y lo quiere hacer. Señor, líbrame de esta ira. Séame sincero, pero no me responda, no quiero aquí, ¿no? Pero séame sincero en su corazón. ¿Cuántos de los que están luchando con cosas en su vida no se lo han pedido a Dios una y otra vez? Claro que lo hacemos. ¿Dios no nos escucha? Sí nos escucha. ¿Dios no nos ama? Claro que nos ama. ¿Dios no nos quiere dar libertad? Claro que nos quiere libertad. Pero Él te quiere llevar a un momento donde tú, con tu boca, ¿verdad?, puedas confesar, Señor, esto no lo quiero. Lo desecho en el nombre de Jesús. Y no me diga por qué, la Biblia lo dice, pero Dios ha establecido ministerios, hombres, mujeres, pastores, diferentes ministerios, evangelistas, profetas, apóstoles, maestros, ¿verdad?, que ha establecido para edificar a los santos, los cuales Dios usa para ministrar a su pueblo. Por eso dice la Biblia, confesaos los pecados unos a otros, para que seáis sanados. Hay una sanidad cuando uno de repente está abriendo la puerta para que el enemigo, esa vergüenza que te impedía confesar, ese temor, ¿qué dirán? De repente vienes a alguien evidentemente de confianza, un hombre, una mujer de Dios, necesito confesar. Y confiesas, renuncio a esto. Ese hombre de Dios, esa mujer de Dios te ministra en el nombre de Jesús ahora por cuanto has renunciado y le has cerrado la puerta al enemigo. En el nombre de Jesús, el Señor ministra libertad. Y empieza a ocurrir ahí algo. Usted puede juzgar lo que quiera, pero eso está pasando para la gloria de Dios. Está pasando. Muchos creyentes se estancan aquí porque nadie les enseña que el Espíritu Santo trabaja con nosotros.
Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El enojo aquí no es el problema. De hecho, aquí el enojo es un enojo tranquilo, a lo que se refiere. Se refiere a que me enojo, peco, cometo, abro una puerta, hago algo que no está bien, y lo tengo ahí un día, me voy a dormir con él, me voy a dormir con él, y otro día, y otro día, y otro día. Eso se va encalleciendo ahí, fortaleciendo. Y tu mente empieza, pum, 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 y el enemigo te va engañando. Y ya la historia ya es otra, de cómo lo viste. No se ponga el sol sobre el enojo o lo que tú quieras. Luego menciona otras cosas como hurtar, palabras corrompidas, todo en el contexto de Efesios 4:27. Palabras corrompidas o podridas que no valen para nada. Pablo está hablando a la iglesia, a los creyentes en Éfeso, y les dice: a ustedes les toca despojarse, a ustedes les toca desechar lo que es falso, a ustedes les toca quitarse, de la misma manera que dice, a ustedes les toca vestirse del nuevo hombre creado según Dios. Jamás podrían hacerlo si Cristo no hubiera muerto por ustedes y si no tuvieran al Espíritu Santo. Pero ahora que Cristo murió por ustedes y ahora que tienen al Espíritu Santo, pueden hacerlo en el nombre de Jesús. Pueden ser libres. Y todo esto, dice Pablo en el versículo 30, contrista al Espíritu Santo, lo aflige. Lo mismo insiste Pablo en Colosenses 3:5. Otro de lo mismo. Puede leerlo en casa. Estas cosas dan lugar al diablo, le dan territorio, posición, jurisdicción. Y el enemigo tiene influencia, tiene gobierno. El caso de la mujer en la sinagoga. ¿Cómo la influencia puede afectar al cuerpo? Al cuerpo. Una mujer en una sinagoga, Jesús se la encuentra allí. Lucas capítulo 13, versículo 10. Y Jesús, ¿verdad? Era un sábado. Y Jesús está viendo a esta mujer encorvada. ¿Cuánto hemos visto a veces a alguien así en la calle? No digo que todo sea espiritual, pero nos asombraríamos de lo que puede ocurrir. Y esa mujer estaba así, y cualquiera hubiera dicho, pobre mujer, era así una enfermedad, quizá la columna, tal. Y Jesús dice, esta mujer, hija de Abraham, no era una cananea, una pagana, era hija de Abraham, que durante 18 años ha sido atada por Satanás. Atada por Satanás. ¿Puedo liberarla ahora? La gente ahí, los religiosos diciendo, es sábado, a ver qué hace en sábado. La mujer está sufriendo. Estás intentando entenderlo, intentando encuadrar a Dios en un cajón que tú te has montado. Y Dios no se mete ni en tu cajón ni en el mío. Él es Dios todopoderoso, soberano, hace lo que le da la gana. Él se somete a su palabra. A su palabra se somete. No a mi teología. No a lo que yo entiendo de Dios. Y ahí está Jesús diciendo, esta mujer encorvada durante 18 años, la llama hija de Abraham, alguien que pertenece al pacto con Dios hecho con Abraham. Y Jesús literalmente le dice, Satanás la tenía atada, ligada o sujeta a una enfermedad por 18 años. No se le debía desatar de esta ligadura, dice Jesús. No se le debería, aunque fuera sábado, y aunque ustedes no lo entiendan, no se le debería desatar de esta ligadura, menciona. Y la ligadura aquí se traduce como prisión, cadena o grillete. No puedo moverme hasta aquí. Hay un impedimento. Ananías y Zafira. No sabemos el testimonio de Ananías y Zafira, es verdad. No lo hemos conocido personalmente, no nos hemos sentado a tomar un café con él y hacer un discipulado, es verdad. Pero formaban parte de los que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Formaban parte de los que perseveraban en la comunión unos con otros. Formaban parte de la primera iglesia en Hechos de los Apóstoles. Y Ananías y Zafira, un matrimonio que eran miembros de aquella iglesia. Pedro les pregunta en Hechos 5:3. Hechos 5:3. Pedro les pregunta, Ananías, ¿por qué Satanás llenó tu corazón para que le mintieras al Espíritu Santo? ¿Por qué Satanás llenó tu corazón? Entonces, la influencia del cuerpo, la influencia en el corazón. Y la palabra llenar aquí, la palabra pleró, es la misma que se utiliza para hablar de la llenura del Espíritu Santo en la Biblia. O sea que no fue un sentimiento, una intención. Llenó completamente el corazón de Ananías, Satanás. ¿Quién lo hizo? Satanás. Si no, no estaría escrito.
Satanás llenó, atiborró, llenó completamente el corazón, los sentimientos, la emoción, la voluntad de Ananías y Zafira y le dieron lugar con la mentira y la hipocresía. ¿Qué pecado cometieron Ananías y Zafira? ¿Fueron a un brujo, una adivinación, hicieron un pacto con Satanás? Le dieron lugar a la mentira y a la hipocresía. Y Satanás llenó ese corazón. ¡Wow! ¿Se da cuenta? Ya no quiero decir que murieron en el acto. No digo que usted va a morir, ni yo tampoco, ¿vale? Dios es misericordioso. Pero Dios nos llama al arrepentimiento. Nos llama al, no, Señor, no quiero formar parte de esto. Podríamos hablar de Pedro, cuando Pedro le dice a Jesús, no, Señor, de ninguna manera eso no te acontezca. Cuando Jesús le dice, ¿verdad?, que va a morir, tiene que ser entregado. No, Señor, de ninguna manera te acontezca. Justo antes, en el contexto más cercano, anterior, Jesús está alabando a Pedro y le está diciendo, Pedro, bienaventurado eres porque esto no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Cuando dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, justo antes. Y ahora Jesús comienza a decirles, es necesario que el Hijo del Hombre muera, sea entregado en manos de los fariseos, de los religiosos. No, Señor, dice que lo tomó aparte, lo sacó desde el espacio donde estaban los discípulos para que no le escucharan, lo tomó aparte y empezó a reconvenirle, palabra que significa literalmente reprenderlo. No era una palabra de compasión. Señor, ten compasión de ti. Dice que empezó a reprenderlo a Jesús. No, Señor, de ninguna manera esto te tiene que acontecer a ti. Y ese Pedro que había recibido revelación en un momento, Jesús lo mira y ve que hay algo ahí que no está cuadrando. Y se dirige a él de una manera que no nos gustaría que se dirigiera a nosotros. Apártate de mí, Satanás. Porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. ¿Qué está sucediendo ahí? Hay una influencia. No digo que Pedro estuviera poseído. No estamos hablando de eso. Hay una influencia a la cual se le dio lugar. Y esto sucede principalmente por 3 razones en la Biblia. La Biblia menciona fortalezas mentales. 2 Corintios 10, 4 al 5 nos dice que hay fortalezas, argumentos, altivez que se levantan contra el conocimiento de Cristo. Nos impiden conocer, experimentar. Fortalezas, altiveces, y hay cosas en nuestra vida, pensamientos. Una fortaleza es un área en el alma donde un espíritu inmundo ha construido su muro basado en una mentira o en un trauma. Hay puertas abiertas, como hemos dicho antes, no le dé lugar al diablo. Sí, el espíritu del creyente es de Dios, pero el creyente decide alimentar la amargura, decide alimentar la crítica, la envidia, el pecado. Hay ataduras previas, que al convertirnos nuestro espíritu es hecho nuevo instantáneamente, somos salvos, tenemos seguridad de salvación, pero nos topamos con un muro donde no puedo perdonar, donde no puedo dejar de pecar, donde hay algo que me ata y está destruyendo mi moral, y no puedo dar un paso de comprometerme con Dios porque nadie lo sabe, pero lucho con cosas que me avergonzarían. Y eso, hermanos, no es de Dios. No es de Dios. ¿Y por qué Dios nos habla hoy esto? Porque te ama. Te ama y quiere darte libertad. Esto cambia la perspectiva. Y no se trata de echar fuera demonios. No se trata de perder la salvación. Se trata de limpiar la casa para que el rey pueda disfrutar de todo. Y para que nosotros seamos completamente libres y tengamos nosotros dominio y le entreguemos ese dominio al Espíritu Santo. No solo mi cuerpo, no solo mi alma, todo mi ser, Señor. Tenemos cantidad de creyentes en las iglesias que son salvos y tienen a Cristo, pero se sienten incapaces de ser útiles para el Señor, evangelizar, orar en voz alta, servir, pasar un llamado, hacer huir al enemigo, áreas en su vida donde Cristo no tiene el dominio, ni ellos tampoco. La pregunta es, ¿quién lo tiene? No pueden confesar, no pueden ser libres porque pensar que un espíritu pueda estar dominando en un área de mi vida se asocia con culpa, vergüenza y condenación. Y es una mentira del diablo. Y quiero pedir al grupo alabanza que me acompañe. Vamos a entonar un poquito de música, adoración. Porque este momento es un momento santo donde creo que Dios quiere ministrar esta mañana a quienes estén dispuestos a venir delante del Señor y decirle, Señor, este es el momento de mi libertad.
este es el momento de mi libertad. Creo que no hay creyente en la tierra que no, en un momento en su vida no haya tenido que luchar con algo de eso. Creo que no existe. No digo que todos los que estamos aquí, ¿verdad?, estamos atados a algo. No estoy hablando de eso. Creo que todos en algún momento de nuestra vida hemos tenido que vencer eso. Yo se lo digo, no una, más de una vez, siendo creyente, porque si usted me pregunta sin ser creyente, ni me quería acercar a una iglesia, ¿cómo me va a ministrar alguien? Siendo creyente, con un deseo de querer agradar a Dios y sabiendo que no podía, porque habían cosas que me estaban condenando a mí en el sentido, no es que perdiera la salvación, pero me estaban condenando, culpabilizando, trayendo culpa, vergüenza, y no podía. Y gracias a la misericordia de Dios, que fui valiente para decirme no. Y fui a personas capaces y les dije, estoy pecando con esto y no puedo dejar de pecar en esto. Siendo creyente, fíjate, comprometido con Dios, amando a Dios. A veces Dios hasta me usaba, su misericordia, pero estaba atado a ciertas cosas. Me ministraron. Comenzó a salir cosas de mi vida. Comenzaron a romperse cosas. Se rompían. Yo notaba cómo se rompían. Y en cada vez que me ministraban, sentía una mayor libertad. Era algo tremendo. Era como dominios de libertad que antes no conocía. ¡Wow! Eran cosas que iba escalando. Era un proceso. El proceso de la santificación en el que estamos. Pero que uno se puede estancar ahí. Es salvo, pero no creció nunca. Es salvo, pero nunca dio fruto. Pero hay un momento donde Dios te va no el agua por los tobillos, no por las rodillas, no hasta los lomos. Yo quiero nadar en el río de Dios. Yo quiero avanzar en más de Dios. Y le digo a Dios, haz lo que tengas que hacer con mi vida, Señor. ¿Usted se cree que para mí sería una vergüenza si ahora me ministrara alguien y algo dentro de mí se rompiera porque tiene que romperse? ¡Gloria a Dios! Porque voy a disfrutar aún más de libertad y del Espíritu Santo. Y si algo le contrista y hay algo en mi vida que Satanás, ¿verdad?, tiene ahí un temor, un miedo, una vergüenza, un trauma de pequeño, yo qué sé. Hay algo ahí que el enemigo tiene. En el nombre de Jesús, Señor, toca mi vida y líbrame completamente. No estoy hablando de revolcarse por el suelo, echar purramajo por la boca. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de que se rompan ligaduras, opresión, grilletes del alma, de la mente, de la voluntad. El que me dijeron que no vales para nada, dijeron que eras un tonto, que nunca serás prosperado, dijeron, ¿verdad?, que nunca fuiste amado. Todo eso, lo crea o no lo crea, está arraigado en el alma como una raíz de amargura. Y Cristo quiere venir con amor y arrancar eso. Y la libertad que vas a disfrutar es como Jesús dijo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y si el Hijo libertares, seréis verdaderamente libres. Gloria a Dios. Y Dios quiere una iglesia libre. ¿Sabe por qué? Porque es usted el que tiene que ministrar también libertad a otros, con su vida, con su testimonio. Y se va a encontrar, y se lo está encontrando así con personas. Y muchas veces no les puede dar su testimonio porque le viene alguien no creyente, le dice: es que estoy pasando por esto. Y en tu interior a unos dicen: si supieras que yo también. Y no es lo que Dios quiere para tu vida, sino yo pasé por ahí, estaba atado como tú. Pero si tú crees en Dios, sí, pero desde área de mi vida había cosas, traumas, situaciones que he vivido y me tenían atado, conjugado, no podía ser feliz, no podía disfrutar de mi matrimonio, sospechas, esto, lo otro, envidias. Pero un día Cristo me libertó y me dio gozo, alegría. ¿Y sabes qué te va a decir esa persona? Yo quiero eso. Porque he ido a curanderos, he ido a psicólogos, pero nadie ha podido hacer nada por mí. Yo quiero eso. La pregunta es, ¿habrá alguien aquí que lo quiera? El llamado en esta mañana, hermanos, es desear ser libres. Se necesita valentía, determinación para romper con esto, para ser libre. Se necesita entender que quien domina esa área podría ser un espíritu de las tinieblas que está ahí, ¿verdad?, atormentándote, oprimiéndote para que no seas libre. Puede ser, como he dicho, un temor que lo llevas llevando toda tu vida. Hay gente que ha tenido que ser libre porque se montó en un avión. Está hablando de pastores hoy día que están pastoreando, y siendo pastores, no eran cuando eran pequeñitos, siendo pastores, una mujer, escuchaba el testimonio esta semana, se montó en un avión y comenzó a ver unas turbulencias. Literalmente creía, no solo ella, todo el avión, que el avión se iba a estrellar.
creían que se iba a estrellar. Y estaba allí y le agarró un miedo a volar. Y su marido, pastor, un hombre muy conocido en España, en el mundo, su marido decía, no es algo normal. Un trauma, temblaba, sudaba cada vez que tenía que hacer un viaje, porque tenía que viajar mucho por el ministerio. Temblaba, sudaba, se ponía nerviosa, comenzaba a temblar, ansiedad. No podía montar un avión. Era un trauma. Y fueron a una iglesia donde le ministraron y empezó a salir de ahí. Y de repente aquello se rompió. Y fue completamente libre. Se dio cuenta que ese trauma que abrazó de alguna manera le abrió una puerta al enemigo. Porque el enemigo es sutil, astuto y más sagaz a veces que los hijos de Dios. Entonces tenemos que tener, ¿verdad?, entendimiento de estas cosas. Reconocer abiertamente el pecado. El llamado para esta mañana es que tú vengas aquí. No vas a hacerlo públicamente porque nadie tiene que saberlo, nada de tu vida. Pero como pastores queremos ministrarte. Si hay algo que tú en esta mañana tú dices, yo quiero venir aquí, voy a orar por ti, Raquel va a orar por ti,